Entonces vamos a mirar de aquí en adelante lo que se nos ofrece el Señor a través de la palabra para mirar sobre el orden de autoridad en el matrimonio. Porque el matrimonio tiene un orden y una autoridad. Entonces Dios nos muestra ese orden de autoridad a través de la palabra. Y el orden de autoridad en el matrimonio es de la siguiente manera. Primeramente Jesús, por eso es matrimonio, entre tres. Jesús, el hombre y la mujer. Así da esta autoridad. Jesús, primeramente, luego el hombre y la mujer. Este es el orden de autoridad en el matrimonio. Pero esto también ha sido manchado ya. Esto ya ha sido manchado. Esto ya se ha perdido. Y es un causal por la cual está viéndose la violencia intrafamiliar. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios que Jesús es la cabeza de la familia. Y muchos ni siquiera lo saben o lo quieren ignorar más bien. Jesús es la cabeza de la familia. Vamos a mirar que primera carta a los Corintios 11:3 nos lo está diciendo. Nos da esa palabra para tenerla en cuenta. Miremos qué dice esta palabra, la palabra de Dios en esta parte. Primera carta a los Corintios 11:3 nos dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Vean esto. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Quiere decir que Dios prima por todo, por encima de todo. Pero que pone a Jesús como cabeza de todo varón, o como cabeza de la familia, la autoridad en el matrimonio más bien. Él tiene que estar en ese matrimonio para que pueda ser trimonio. Dice que el varón es cabeza de la mujer. Cuando dice esto, él tiene una autoridad dada por Dios. Y si ustedes miran y se dan cuenta y miran a sus lados, vemos hogares o familias en la cual el que manda, el que toma las decisiones, el que hace posible que funcione la familia, precisamente no es el que Dios ha puesto, por dos motivos. Tendría que ser el varón, como lo dice la palabra de Dios, como cabeza de la familia. Pero resulta que hay dos motivos. Uno, porque la mujer se la ha quitado, se la ha arrebatado. Ha ejercido una fuerza impresionante ante el varón, que lo ha hecho a un lado y lo ha relegado, y él ya no puede decidir. Entonces la que toma las decisiones, la que manda e incluso la que grita más es la mujer. Entonces se cambian esos papeles originales de Dios. Y esto es un motivo por el cual hay violencia familiar. Esto llega al punto de llevar a ello. Ya les digo. Ahora también el otro motivo es porque el hombre la cedió. Porque el hombre falló al Señor, falló a Dios. En cambio de tomar las riendas del hogar, se ha echado hacia atrás y ha dejado que la mujer tome esas riendas. ¿Pero por qué? Por la pereza a trabajar. Porque le gusta más la casa, quedarse allí cocinando, lavando, haciendo cosas que tiene que hacerlo la mujer, según el orden de Dios. Pero que precisamente a través de la liberación femenina, y que la mujer tuvo que salir a trabajar, entonces el hombre le gustó que la mujer trajera lo que él debía de traer a la casa, el sustento. Y esto lo vamos a ver punto a punto. Entonces aquí se da que se daña el original, el modelo que Dios ha dejado. Esa base o ese patrón se dañó ya hace mucho tiempo. Porque esto viene de los años atrás. Esto viene de 1900, como de los años 70, 69, algo así, por ese orden. De ahí viene la liberación femenina. Y eso dañó totalmente los hogares. Porque ya la familia no ve, los hijos ya no ven a la mamá en la casa.
tienen que llamarla a la oficina o tienen que esperar que haya fin de semana para poder verla, porque no se encuentran. Entonces esto ha sido dañado, el orden de Dios ha sido dañado. Varones, por favor, escúchenme. Es muy maluco, muy feo ver a hombres que han perdido la autoridad o que la han cedido o que se la han dejado robar. Ese no es el origen de lo que Dios quiere. Dios nos da un orden y tenemos que respetarlo. Él da un orden que tenemos que llevar a cabo, porque si no, nos lo demanda. Y de esto tenemos que dar cuenta, mis hermanos. Así que volvamos la mirada a Dios. Mire lo que dice Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él ya nos ha dado un muy buen ejemplo de cómo vivir en armonía, en amor, pero esto se está perdiendo. Esto se está acabando, lo original, ese patrón, esa base ya no está existiendo en los hogares. Entonces, por quitar esa autoridad al hombre, por arrebatarla o por abandonarla y dejársela a la mujer, por muchos causales, por no querer trabajar, por muchas cosas, por no querer proveer, entonces nos acarreamos graves problemas. Y después, cuando ya se aburra de ello, de pronto va a hacer el reclamo y se sale de su ropa y empiezan los problemas mayúsculos y empieza el hogar a tener esa violencia familiar y llegar hasta el feminicidio. Es otro causal. Y Dios nos muestra en este orden de autoridad que el hombre es la cabeza de la mujer. Y lo acabamos de leer. Primera carta a los Corintios 11:3, lo acabamos de leer. Pero quiero que sepáis, es que Dios quiere que entendamos que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Así que si nosotros nos damos a hacer lo que nos corresponde cada uno, entonces seguimos la originalidad de la familia y no estamos haciendo que esto se dé. El estar con estas noticias que están saliendo y que qué vergonzoso, que ya no se soporte la familia. También dice Efesios 5:23, 22-23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Oigan esto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es importantísimo, esta parte de esta cita bíblica es supremamente importante tenerla en cuenta, porque hay una confusión. Los varones no saben, no han entendido lo que dice la palabra de Dios, no han mirado, no han observado bien la palabra de Dios. Por eso se ven problemas y causales para este problema de violencia familiar y feminicidios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y está hablando aquí de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero dice como al Señor, o sea, como a Dios o como a Jesús. Y yo quiero unir esta enseñanza con lo que sigue, que es que la mujer está sujeta al marido, que ese es el orden que está presentando Dios de autoridad en el matrimonio. Y si revisamos Romanos 7:2 para empatar estos dos versículos de la sujeción, porque quiero dar una enseñanza ahí, dice así, porque la mujer casada, en Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Anteriormente, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí está diciendo que porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Vamos aquí a mirar
que cuando se habla de sujeción, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, la casual, ¿sí?, que puede haber, que se ve aquí para el feminicidio y para la violencia familiar, es el mal uso de la sujeción. Porque si nos devolvemos al versículo anterior de Efesios 5:22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es una forma muy especial, en amor, sujetas en el amor. Pero ¿sabe cómo cogieron la palabra sujeta los machistas y los que no entienden y quieren saber sobre la palabra? La cogieron que tienen que sujetar a golpes, a fuerza bruta. Pero eso no es sujetar. Porque yo le digo a ustedes en este momento, allá que están en su casa: mira, hermano, hermana, sujete por favor algo que tenga ahí cerca. ¿Qué tiene cerca? Por ejemplo, ese pocillo. Sujete, por ejemplo, ese vaso, ese florero. Sujete algo. ¿Sí ve cómo sujetar es sostener? Y la persona se equivocaron y miraron que sujetar es a golpes. Eso está mal, porque no tienen poca, o sea, la observancia de la palabra es muy poca. No la observan, la leen pero no la observan. Y cuando dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, no hay golpe, no hay maltrato. Ahí es amor, sujetarse de la mano de Cristo para salvación. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Ve? Y aquí nombra una sujeción o estar sujeta al marido mientras éste vive, es para la ley del matrimonio. Para que la mujer y el hombre entiendan, porque a ambos atañe la misma ley, tanto la de la mujer como la del hombre atañe a cada uno. Es para decir que mientras vive el hombre o la mujer, se está sujeto a la ley de él o de ella, que no tiene potestad él en su vida ni ella en su vida, sino que la potestad la tiene el marido de ella. La potestad de ella la tiene el marido y la potestad de él la tiene la mujer, que no son libres en ese aspecto. Yo no puedo mandar en mi cuerpo o en mi vida, en mi cuerpo manda ella y yo mando en el cuerpo de ella. Pero muchos pasan por encima de esa ley y deshonran sus cuerpos con otras personas. Cuando alguien de los dos, alguno de los dos muere, hay libertad de esa ley. Entonces, cuando hay libertad, se puede casar nuevamente. De lo contrario, no, porque le pertenece a esa mujer o le pertenece a ese hombre. Y es lo que no se ha querido entender, hermanos. Por eso entramos en los errores que vemos. Esa mala forma de sujeción es la que está llevando a la violencia familiar y a los feminicidios. Porque el hombre erró en pensar que la sujeción era a través de la fuerza, del golpe, del puño y de la patada. Y fuera eso ahora así, pero ahora es con cuchillo y con revólver. Ya es una violencia total. Por eso están hablando de violencia. ¿Y qué me dicen de los vicios? ¿Cómo así que una cabeza de hogar, un varón, que se da primero por el cigarrillo, que es la entrada a todo a lo que sigue, y después llega el marihuanao o tocado por la droga diferente? Entonces empieza esto a hacer allí una mella en el hogar y empieza a darse todo lo que se está llamando violencia y feminicidio en la familia. Entonces todo va de mal en peor, pero no es para seguir así, no. Es para poder solucionar, para poder arreglar. Porque si no tomamos el remedio, entonces ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Si no nos tomamos el remedio, si no ponemos cuidado a la palabra de Dios, pues Dios perdió el tiempo entonces. Pero mis hermanos, ¿por qué se está hablando esto? Por las quejas, por los reclamos, pero por la realidad que está pasando. Y nosotros no podemos dejar que esto se siga sucediendo, mis hermanos. Hay que tomar correctivos. Hay que tomar correctivos. Y empezar a hacer de acuerdo a como Dios nos ofrece en su modelo.
de amor, de bondad, de misericordia, de favor, de buen gusto para la familia. Bueno, entonces vamos a seguir mirando la palabra de Dios, quien nos está recreando cada día más y más. Y vamos a entrar a lo que se llaman deberes. Hay muchos que reclaman sus derechos. La mayor parte de las personas reclaman derechos, pero no se dan cuenta que también hay deberes. Y si yo tengo un derecho es porque tengo un deber. No puede haber solo derecho o solo deber, no, tiene que ser uno con el otro. Entonces, la familia también da deberes para cada miembro de la familia, no solo para el papá o la mamá o los hijos, para todos. Y tenemos que cumplir los deberes. Precisamente la misma palabra lo dice, deberes, deber, debe hacerse. Y primero vamos a mirar sobre los deberes del papá, del esposo y papá. O sea, como esposo hacia la mujer y como papá en un hogar. Y esos deberes tenemos que cumplirlos porque es que son dados por Dios en su palabra. Y vamos a empezar a mirar desde el comienzo de estos deberes. Y miramos, pongámoslo como parte A, por ejemplo, porque como son varios, vamos a dividirlos así. Parte A, o sea, la del papá y esposo. Uno de los deberes que le corresponde al papá, al esposo, es proveer para su casa. Oigan esto, lo que estábamos tocando anteriormente, de ceder las autoridades o delegarlas, o no querer hacerlas, entregarlas o dejárselas quitar. Esto no es, y dice aquí la enseñanza de hoy, que a proveer para su casa. ¿Pero qué provee el esposo o el papá? ¿Qué provee para la casa? Comida, vestido, vivienda, educación, bienestar. ¿No? Todo esto tiene que proveerlo él como autoridad, como cabeza de la familia. Así que primero vamos a darnos palo un poquito los varones, de lo que nos toca hacer, efectuar, según la palabra de Dios, lo que nos manda. Si nosotros tenemos bien claro esta parte y lo cumplimos, pues la mujer cumple la parte suya. Y apenas es lógico que cuando uno cumple, primero da ese orden, da esa autoridad de que se está haciendo algo, entonces los demás dicen yo también voy a hacer lo mío, lo que me pertenece. Pero cuando yo no hago lo que me pertenece, ¿qué espero entonces de los demás? Entonces el hombre ve ¿qué? Proveer para su casa. Comida, vestido, vivienda, educación, bienestar. Bueno, póngale ahí lo que sigue. Vamos a mirar primera carta de Timoteo a Timoteo 5:8. Porque ese es un causal de la violencia familiar y del feminicidio. Pongámosle entonces mucho cuidado. Dice así la palabra de Dios en primera carta de Timoteo a Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Vea, comparado con aquel que no cree en Dios. Es peor. Es peor que un incrédulo. El incrédulo, el que no cree en Dios, hace lo que quiera. Y se sale del lineal de Dios y por eso le queda fácil hacer lo que quiera. Pero aquí está diciendo que es peor, o sea que hace peor la cosa que le hiciera el que no cree en Dios. O sea que eso ya va como a malignidad, a maligno, a dejar meter la mano ahí al maligno. Entonces está diciendo la palabra, porque si alguno no provee para los suyos, imagínense los suyos, lo que es mío lo descuido. Eso es como el que se descuida en arreglarse, en bañarse, en quererse, amarse. Entonces se descuida y ya prácticamente se hace ver como desechable. No, mis hermanos, nosotros tenemos que proveer, y como lo dice la palabra, mayormente para los de su casa, porque la afinidad de esta palabra la está llevando a la familia, y los de su casa es la familia. Y si esto no hace,
Entonces niega la fe. ¿En quién? En el que nos está dando la palabra. En Cristo. La fe en Jesús, la fe en Dios. Que Él es el que nos está alimentando con esta palabra. Entonces cuando no hacemos esto es porque negamos la fe en Él. No queremos obedecer. ¿Mm? Y llegamos a ser peor que lo que aquí nos dice. Entonces cuando no proveemos para la casa, y si tú entras a la internet y miras sobre la violencia intrafamiliar y sobre el feminicidio, ahí le va a botar un link, arrojar una enseñanza que se llama, lo que estoy leyendo aquí en este momento y dando a entender, se llama ahí, en ese internet, violencia económica. Entonces, violencia económica, el no darle a una persona lo que tiene que dársele. Pero mire que yo he visto esta violencia en tiempos anteriores. Yo sé que de pronto algunos de ustedes tienen memoria de ello, de que los esposos de ese tiempo, de hace muchos 50, 40 años atrás, dejaban encima de la mesa y se iban a trabajar y dejaban para el diario. Y la mujer llegaba a mirar qué dejaban y dejaban una bicocada, algo que no alcanzaba ni para la sopa. Y así se iba el varón, y con una chorrera de pelados. Y esa mujer tenía que hacer de tripas corazones. Empezar a fiar, empezar a pedirle al vecino, bueno, en fin. Y esto lo veían los hijos. Qué miseria. Pero él llegaba en la noche o en la tarde borracho, a maltratarla y a maltratarlos. O sea que esto no es nuevo, hermano, esto viene de mucho tiempo atrás. ¿Pero por qué? Por no obedecer los principios de Dios. Mire cómo estamos mirando estos causales. Entonces, cuando hay esa violencia económica que no se da para el sustento que debe ser, uno por tacañería, otro por costumbre, otro porque prefiere gastársela en el vicio que en lo que Dios manda para la familia. Esto es un causal que llega a tocar la violencia entre la familia, que ella ya no se va a aguantar, o los hijos no se van a aguantar de aguantar hambre, de pasar por malos tratos, de que vayan a la escuela en el tiempo anterior o en los colegios actualmente y que todos tengan para las 11 y él no, arrimado por un rincón viendo comer a los otros. Entonces, una violencia contra la familia, hermano. Por eso es que la palabra de Dios está llegando a nosotros para que nos demos cuenta de todos los errores que se han venido cometiendo y que se han venido dando y que pasan campantes como si nada. ¿Ve? En estos deberes de los miembros de la familia que estamos tocando, quiero seguir en el tema, pero tocar otro versículo. O sea, cierro con este versículo y toco otro versículo para poder mirar y fijarnos allí, que el Señor nos quiere seguir alimentando, pero a través de la palabra. Así que dejamos ahí en primera carta de Timoteo 5:8, en la provisión para la casa, y retomamos con otro versículo de la palabra de Dios. Y el versículo que tomo para retomar esta enseñanza es segunda carta a los Corintios 12:14. Búsquelo, mi hermanito, hermanita ya. Y mira que dice aquí la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Mira, hermanos, que esta palabra tenemos que revisarla, y esto se da para el apóstol Pablo cuando él trabajaba para proveerse de lo suyo y no ser gravoso a las demás familias que le dieran para ayudas con lo que él estaba haciendo honestamente llevar el evangelio. Vamos a llevarlo hacia la familia en esta ocasión para ver que muchos padres de familia están casi que echándole levante a los hijos en su comida, como le echan a los pollos.
para que se acelere su crecimiento y para que ellos los mantengan. ¿Ah? Hermanos, los padres son los que deben atesorar para los hijos y no los hijos para los padres. Y hay padres que la demora es que el jovencito muestre un poquitico de fuerza y ahí ¡pum! A trabajar. Y sálgase de estudiar. Eso el estudio es para los brutos. O sea, como el mismo que le está diciendo ahí. Porque no estudió, entonces quiere que sea igual de bruto a él. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los padres, muchos padres de familia están esperando es en lo que sus hijos les den o los mantenga. No, mis hermanos, está totalmente confundido eso. Una cosa es que un hijo quiera honrar a su padre o a su madre, eso es diferentísimo porque esto es un mandamiento que Dios da a los hijos. Y el hijo que obedece ese mandamiento es supremamente honrado por Dios. Bendecido en todo cuanto hace. Y ve que cada día su bendición es mayor y mejor. Pero cuando revisa la palabra de Dios dice, uy, de razón, gracias Dios porque, vea, sin querer queriendo estoy haciendo esto. O conociendo la palabra lo está haciendo. Entonces hay una honra. Pero entonces no es como lo estamos viendo, que los padres de familia, ¿por qué estamos viendo niños? Y que ya el gobierno y la ley está poniendo la mano en eso, de niños que se encuentran en los semáforos, allí trabajando, vendiendo cosas, limpiando los vidrios de los carros. No es deshonra el trabajo, pero no es para los niños ese trabajo. Los niños tienen que estar protegidos en su casa, llevándolos protegidos a su colegio, dándoles ese estudio, esa enseñanza, haciendo que crezcan, que tengan experiencia para que se puedan defender más adelante y no entregarlos a una sociedad donde ellos no puedan defenderse y queden como presa, como cuando se manda un corderito a la selva. El cordero es para un potrero, no para la selva. Así muchos están mandando a sus hijos a una selva donde puede haber muchas acechanzas. Cuando digo muchas, hay muchas que ni siquiera se tienen en cuenta en el momento y cuando menos piensen, uy, pero ¿por qué no pensé en esto? Entonces, los padres somos los que atesoramos para los hijos, no los hijos para los padres. Por favor, padres, no tallen a sus hijos, déjenlos que cumplan su ciclo. Así como tú cumpliste tu ciclo, bien o mal lo cumplió, no sé de qué manera, pero no haga el ciclo del hijo equivocado. Déjelo que él se defienda y que reciba de parte suya la seguridad y lo que tú tienes que darle, que tú tienes que proveer. No haga violencia contra su hijo. Dele lo que a él le corresponde. Cuando un hijo es sacado a trabajar y es obligado a llevar el sustento a la casa o ayudar en parte de él, ese hijo se le crece más adelante y el papá le dice, no, es que yo soy el que traigo a la casa. Yo tengo derechos. Entonces ya empieza a golpear duro la casa, a la puerta, a la mesa. Y ahí empieza, ¿qué? Lo que estamos estudiando y viendo, hermano. ¿Cómo se llama? Violencia intrafamiliar. Habíamos dicho de el A, el B y de pronto el C a cada uno de los miembros de la familia, en este caso el del hombre, deberes de los miembros de la familia. Ya tocamos el A, vamos a tocar el B. Digámoslo así como por darle un orden a la situación. A ver. Ese deber de los miembros de la familia se da en el punto B, pongámoslo, proteger a su familia. Y estoy hablando del esposo y papá. Después le tocará a la mamá como esposa y mamá. Y después a los hijos también Dios les da un pedacito. Así que este varón, este papá, este esposo, le corresponde como un deber de miembro de familia, es proteger ¿a quién? A su familia. Vamos a mirar, y usted se va a reír ahí cuando empecemos a leer que eso no se ve. Eso no se ve en los hogares. Es muy raro el hogar, que tiene que ser conocedor de Dios y es la única medio garantía que puede haber ahí.
Pero mire el mundo, mire los demás. A ver este causal que existe para lo que estamos teniendo en cuenta como es la violencia y el feminicidio. Mire lo que le pertenece al hombre, proteger a su familia. Lucas 12:39. Lucas 12:39. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea, la está guardando a toda hora, está vigilante. ¿Ah? Es un vigía para su familia. Pero hoy en día ni siquiera llegan a la casa. Se quedan en otros lechos. Deshonrando otros lechos. Y él mismo a la vez. Entonces ya aquí no hay protección de la familia. Porque cuando no hay protección de la familia, cualquiera puede minar esa casa. Sea para robarla. Pero es que no es solo para robarla. Es también para que le hagan daño a sus hijos o a su esposa. Porque desafortunadamente la mayor parte de las personas viven en arriendo. Y cuando se viven arriendo, se está expuesto a otras personas que viven allí. Y nadie conoce el corazón de los que viven ahí. Entonces, mientras que va la mujer y compra algo, deja expuestos sus hijos a la rapiña de manos y ojos, que los puede estar acechando a su hija, bebecita o de una edad que puede despertar el interés de alguien que esté cerca de ellos. Pero ahí no está el esposo ni la esposa. Entonces ellos están desprotegidos. Y el proteger la familia precisamente está en que juiciosamente trabajando se tenga un techo propio, para no exponer a sus hijos en inquilinatos. Hacer primero, tener en cuenta primero de cómo hacerse a una casa, a un apartamento, algo para vivir. Y precisamente el matrimonio no es que yo me caso y después miro a ver cómo voy a hacer para conseguir, Dios proveerá, sí, la fe tiene que tenerse, eso sí no se puede dejar. Pero me parece a mí que un matrimonio debería estar pensando antes de casarse en tener ya incluso la casa. E incluso tener ya algo seguro para llevar a su familia. Pues miremos los pajaritos, hermano. Un pajarito cuando empieza a hacer el nido, es porque ya van a venir los polluelos, ya van a venir los huevitos. O sea que alista antes, para que cuando lleguen tengan en dónde poder tener la seguridad de poner sus huevitos. Si nosotros hacemos caso de esto, mis hermanos, de la palabra de Dios, entonces nos vamos a evitar muchos problemas, porque estos son causales. Cuando no protegemos la familia como nos corresponde, como cabeza de familia, te vienen causales de lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Bueno, mis hermanos, yo creo que retomamos el punto B en la próxima enseñanza del día de mañana y seguiremos porque hay mucho más y Dios nos estará dando más y más cada día para que protejamos y seamos realmente la familia que Dios quiere. Así que muchas gracias, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Oremos, mis hermanos. Dios de gloria y majestad, te damos a ti honra y gloria y te damos gracias, Señor mío, por la palabra que tú nos permite comprender y entender para guiarnos a través de ella y hacer que nuestras familias sean como tú las has creado. Una familia con bendición, que no sea expuesta a los peligros, que siempre tenga la provisión del papá, el cuidado de la mamá y la obediencia de los hijos. Porque si esto se sucede, Señor, se acabarán todas esas noticias, malas noticias que se ven de la violencia intrafamiliar y de los feminicidios, Señor mío. Permítanos que este estudio de la familia nos ayude, primeramente a nosotros si hay desorden familiar,
para tomar correctivos y para ayudar a través de la enseñanza a otros que les hace tanta falta esta tu palabra. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.